Bien, muy buenos días chicos nuevamente. Esta semana vamos a estar repasando, vamos a estar repasando los contenidos que hemos venido trabajando en las últimas 3 semanas de clase. Así que vamos a recordar esos contenidos que aún nos quedaron algunas duditas, que no entendimos algo muy bien, lo vamos a estar recordando, ¿ya? Los quiero muy atentos, mis niños, porque luego en las aritas privadas vamos a hacer ejercicio, ¿ya? De gran parte de lo que hablemos ahora. Entonces, el primer tema que vamos a recordar es un tema que yo sé que a la gran mayoría le costó mucho y todavía les cuesta reconocer qué son los diptongos y los hiatos, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que vamos a ver en nuestra clase. Primero, antes de hablar de los diptongos y los hiatos, vamos a recordar qué son las vocales fuertes o abiertas. Las vocales fuertes o abiertas son 3 de nuestras 5 vocales. Son la A, la E y la O, ¿ya? Y las vocales débiles o cerradas son la I y la U. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener bien claro para poder comenzar, ¿ya? Las vocales fuertes o abiertas son la A, E y O. Y las vocales débiles o cerradas, I, U. Bien, entonces, ahora sí ya podemos ver primeramente qué es un diptongo. Un diptongo es la unión de dos vocales que se pronuncian en la misma sílaba. Es decir, cuando tenemos dos vocales, una al ladito de la otra, y ellas forman un diptongo, no se pueden separar, ¿ya? Porque siempre deben ir juntitas, una al ladito de la otra. Ahora, ¿cuándo se forma un diptongo? ¿Cuándo vemos un diptongo? El primer caso dice que se forma cuando se unen una vocal fuerte y otra débil, o viceversa. ¿Qué quiere decir viceversa? Al revés, primero la débil y luego la fuerte. Entonces ya nosotros sabemos cuáles son las vocales fuertes y cuáles son las débiles, porque lo acabamos de ver. Por ejemplo, tenemos la palabra causa. ¿Cómo separaríamos en sílaba esa palabra? Diríamos causa. Ahora, ¿por qué no separamos la A y la U? Muy sencillo, mis niños, porque es la unión de una vocal fuerte, que es la A, con una vocal débil, que es la U. Y decíamos que cuando hay una vocal débil, una vocal fuerte, con una débil, ellas no se pueden separar, tienen que estar juntitas. Y ahí vemos cómo se forma un diptongo. Otro ejemplo, tenemos la palabra Europa. Separemos en sílaba la palabra Europa, diríamos Europa. Y sucede lo mismo. No podemos separar la E y la U, porque es la unión de una vocal fuerte con una vocal débil. Ellas forman un diptongo y tienen que estar juntitas. Otro ejemplo, la palabra reina. Cuando la separáramos en sílabas, diríamos reina. Y sucede lo mismo, no podemos separar la E y la I porque es la unión de una vocal fuerte con una vocal débil. Tienen que estar juntas en la misma sílaba porque ellas están formando un diptongo. No se pueden separar, no se olviden de eso. Ahora, también tenemos un diptongo cuando está al revés. En vez de la vocal fuerte más la débil, tenemos la vocal débil más la fuerte. Por ejemplo, en la palabra residuo, en la última sílaba, como están viendo en pantalla, no podemos separar la U y la O, porque es la unión de una vocal débil con una vocal fuerte, ¿ya? Y el diptongo nos dice que cuando hay una vocal débil con una fuerte, ellas no se pueden separar, tienen que estar juntitas dentro de una misma sílaba. Veamos otro ejemplo, la palabra cielo. Cuando la separáramos en sílaba, tenemos que decir cielo. Y sucede lo mismo. No podemos separar la I y la E, porque es la unión de una vocal débil con una vocal
fuerte. Las dos juntitas tienen que mantenerse en la misma sílaba. Otro ejemplo, la palabra comedia. ¿Cómo la separaríamos en sílaba? Comedia. Y lo mismo, no se separa la I y la A porque es la unión de una vocal débil con una vocal fuerte. Siempre que veamos una vocal débil con una vocal fuerte o una vocal fuerte con una débil, una al ladito de la otra, no podemos separarlas. Tienen que mantenerse ellas juntitas, una al ladito de la otra. ¿Ya? Entonces, ahora, también podemos tener un segundo caso de ver los dictongos, que sería cuando tenemos dos vocales débiles juntas. Es decir, dos vocales débiles, una al ladito de la otra. Recordemos que las vocales débiles son solamente dos, la I y la U. Ahora veamos algunos ejemplos. Tenemos la palabra ciudad y vemos que tenemos en esta palabra dos vocales juntitas y las dos son vocales débiles. Entonces vamos a recordar que el dictongo nos dice que cuando hay dos vocales débiles juntas, no podemos separarla. Entonces la separaríamos en sílaba así, ciudad. Otro ejemplo, tenemos la palabra cuidado. Siempre nos tenemos que fijar bien en las palabras, en las uniones de vocales que haya dentro de las palabras. Y cuando nos fijamos en la palabra, vemos que hay dos vocales débiles juntas, la U y la I. Entonces, a la hora de separarlas en sílaba, vamos a recordar lo que dijo la tía Enia, y ya sabemos que no las podemos separar, que las tenemos que mantener uniditas las dos vocales. Otro ejemplo, la palabra ruido. Vamos a separarla en sílaba y va a ocurrir lo mismo que habíamos dicho anteriormente. Dos vocales débiles juntas, la U y la I en este caso, no las podemos separar y nos quedaría ruido. Entonces, mis niños, estos son los dos casos en los que se forman diptongos. Vuelvo a repetir. Uno, cuando tenemos la vocal fuerte con la débil o viceversa. Y dos, cuando tenemos dos vocales débiles juntitas. Nunca, nunca, mis niños, podemos separarlas porque ellas están formando un diptongo, ¿ya? Ahora, vamos a ver ahora qué es un hiato. El hiato se refiere a la separación de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas. Entonces nos podemos dar cuenta que el hiato es lo opuesto al dictongo. El dictongo nos habla de vocales que no se pueden separar. Y ahora el hiato nos habla de vocales que deben de separarse, que no pueden estar juntas en una misma sílaba. Ahora, veamos entonces cuándo es que se forma un hiato. El primer caso, se forma cuando se unen dos vocales fuertes, es decir, cuando tenemos dos vocales fuertes, A, E, O. Dos de esas tres vocales están juntitas, debemos separarla. Por ejemplo, tenemos la palabra poeta. Veamos, fijámonos dónde hay unión de vocales y vemos que hay unión de dos vocales, de la O y de la E. Y la O y la E, vamos a recordar, son vocales fuertes. Entonces, a la hora de separarla, diríamos así, po-e-ta. Entonces, tuvimos que separar esas dos vocales porque ellas están formando un hiato. Y el hiato nos dice que cuando hay dos vocales fuertes, una al ladito de la otra, debemos de separarlas, ¿ya? Ahora otro ejemplo, tenemos la palabra ahorrar, pero podemos ver que entre la A y la O, que son dos vocales fuertes, hay una H. ¿Pero la H tiene sonido? No, la H es una consonante muda. Entonces ella no es un problema para que se pueda formar un hiato. No impide que se forme un hiato. Entonces, a la hora de separar esa palabra en sílabas sería a, o,
rar. Tenemos que separar esas dos vocales que son fuertes, aunque tengan una H intermedia entre ellas dos. ¿Por qué? Porque la H es muda, la H carece de sonido, ¿ya? Veamos otro ejemplo, la palabra aéreo. Aquí vemos que tenemos una unión de dos vocales fuertes, de la A y la E. Y también otra unión de dos vocales fuertes, de la E con la O. Entonces, a simple vista podemos ver que eso es un hiato, porque es la unión de dos vocales fuertes. Y para separarlas en sílabas diríamos A, E, R, O. Fíjense que tuvimos que separar todas las vocales en esta palabra, porque todas eran la unión de vocales fuertes. Ahora, tenemos también un hiato, también se forma cuando se unen dos vocales, una fuerte y una débil o viceversa. Pero aquí hay algo especial, que la vocal débil tiene que tener acento. Es decir, cuando tenemos una vocal fuerte con una débil y la débil tiene acento, eso es un hiato y esas vocales tienen que separarse. Veamos este ejemplo, la palabra baúl. Vamos a fijarnos en la palabrita y a simple vista vemos que hay unión de dos vocales. Una fuerte, que es la A, y una débil, que es la U. Pero esa vocal débil tiene algo especial, tiene un acento, tiene una tilde. Entonces, ahí estamos viendo un hiato. Y a la hora de separarlas en sílabas, sería baúl. Ojo, mis niños, vuelvo a repetir, para que se forme un hiato, la que tiene que tener el acento es la vocal débil, no la fuerte, ¿ya? Es la vocal débil la que tiene que tener el acento para que se forme el hiato. Veamos otro ejemplo. Tenía. Lo separamos en sílaba y sería te, ni, a. En este caso ocurre lo mismo. Separamos la I y la A porque la I lleva acento y al llevar un acento convierte esa palabra en un hiato. Otro ejemplo, biología. Lo separamos en sílaba y sería biología. Aquí igual separamos la I y la A porque las dos están formando un hiato. Es una vocal débil con una fuerte, pero la débil tiene un acento. No se pueden mantener juntitas en la misma sílaba. Entonces, mis niños, eso es en cuanto a los diptongos y a los hiatos. Resumiendo este tema que ya habíamos visto, podemos decir que el diptongo habla de unir vocales, de vocales que no se pueden separar y se forman cuando tenemos una vocal fuerte con una débil o una vocal débil con una fuerte o dos vocales débiles juntas. Esos son los tres casos en los que se nos forman diptongos, ¿ya? Ahora, decíamos que el hiato nos hablaba de separar vocales, vocales que no se pueden mantener juntas, que tienen que separarse. Y se forma cuando tenemos una vocal fuerte más una débil. Una débil más una fuerte, pero fíjense que en este caso de los hiatos, la débil tiene que tener acento, tiene que tener tilde para que se forme el hiato. O la unión de dos vocales fuertes. Y esto es, chicos, todo en cuanto al tema número 2 que ya habíamos visto, de los diptongos y los hiatos. Ahora pasemos al tema número 3, que era la noticia. Vamos a recordar un poco, ¿ya? Para no olvidarnos qué son las noticias. La noticia es un texto informativo que presenta una información breve sobre acontecimientos actuales y recientes. ¿Qué quiere decir eso, mi niño? Que las noticias son textos que nos informan sobre cosas que suceden ahora, que suceden recientemente, ¿ya? Las noticias siempre deben ser de interés para el público, para las personas. Las noticias siempre van a hablar de hechos reales,
no de mentiras ni de suposiciones. Siempre nos hablan de cosas que suceden en la actualidad, que son reales. Las podemos ver las noticias, mis niños, las podemos ver de manera oral o las podemos ver también de manera escrita. Las noticias, ¿cómo nosotros podemos saber lo que ocurre en nuestro país, fuera de nuestro país? Lo podemos ver a través de la televisión, a través de la radio, a través del internet, a través de los periódicos. Podemos mantenernos actualizados con todo lo que está ocurriendo dentro y fuera de nuestro país, ¿ya? Entonces, eso es importante que ustedes tengan bien en claro el concepto. ¿Qué es una noticia? ¿Ya? Siempre nos brindan una información, ¿ya? Una información que debe ser breve, ¿ya? Ahora, a la hora de redactar una noticia, que ya sé que ya ustedes redactaron una noticia en aquella tareita que había quedado de ese tema, es importante tener bien claro que una noticia siempre, a la hora de redactarla, debe responder a 6 preguntas básicas. Esas 6 preguntas van a permitir que el lector, la persona que lee, la persona que ve la noticia en la televisión, pueda entenderla, pueda comprenderla mucho mejor. Esas preguntitas son quién, es decir, a la hora de redactar la noticia, siempre debemos decir quién es el protagonista, quiénes son los personajes de nuestra noticia. Puede ser una persona, puede ser una empresa, puede ser una institución. ¿Ya? Luego el qué responde al suceso, al hecho en sí mismo. Tenemos también el cuándo, es el tiempo, el momento en que sucedió esa noticia que nosotros estamos escribiendo. El dónde responde al lugar, al espacio en el que se desarrolló esa noticia, el hecho. También una noticia debe responder al cómo. El cómo expresa las circunstancias, la manera en que se han desarrollado la manera en que se han desarrollado los hechos. Y luego tenemos el por qué. El por qué expresa las causas o razones que originaron el hecho, ¿ya? Entonces es muy importante tener bien claro que esas son las 6 preguntitas básicas a las que debe de responder nuestra noticia, ¿ya? Ahora, una noticia, por ejemplo, las que vemos en los periódicos, tiene partes, tiene una estructura que no debemos nunca olvidarnos de ella, ¿ya? Toda noticia comienza con un título. El título es el que da a conocer el tema de la noticia. Los títulos siempre deben ser breves, siempre deben ser informativos, siempre deben ser interesantes, ¿ya? Luego del título viene lo que es el copete o entrada de la noticia. El copete es un texto resumido de la noticia, ya es un pequeño resumen de lo que va a tratar nuestra noticia. Luego tenemos el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo de una noticia? El cuerpo es la noticia en sí misma, es la información, y es en el cuerpo donde se responde a las 6 preguntas básicas de las cuales habíamos hablado anteriormente. Luego del cuerpo, nuestra noticia puede venir acompañada de una fotografía, tampoco es obligatoria, ¿ya? La fotografía es una pequeña imagen relacionada con el contenido de la noticia de la cual estamos hablando. Y puede también haber también un epígrafe. El epígrafe es una pequeña nota que acompaña a la fotografía y se coloca siempre debajo de la foto, explicando sobre qué trata la fotografía o quién tomó esa fotografía, ¿ya? Entonces, esto es todo, mis niños, en cuanto a noticias. Importante saber qué es una noticia, las preguntas a las que debe de responder una noticia y sus partes, ¿ya? Entonces vamos al tema número 4, el último tema que vimos en clase la semana pasada, que son los usos de los 2 puntos y el punto, ¿ya? Vamos a recordarlo por encimita un poco, porque yo sé que ya este tema ustedes lo conocen muy bien. ¿Qué son los 2 puntos? Los 2 puntos
Detienen el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue. Los dos puntos los reconocemos por un puntito arriba y otro puntito debajo, como vemos en la diapositiva, ¿ya? Ahora, los usos de los dos puntos. Los dos puntos se utilizan cuando queremos anunciar una enumeración. Por ejemplo, mis colores preferidos son rojo, azul y blanco. Antes de comenzar a enumerar, coloco los dos puntos, ¿ya? Otro ejemplo, fui en las vacaciones a Tarija, Sucre y La Paz. Otro ejemplo, compramos en el súper leche, pan y cereal. Como ven, siempre antes de comenzar a enumerar, coloco los dos puntitos, ¿ya? El segundo uso de los dos puntos es en las citas textuales. Recuerden que las citas textuales es cuando escribimos lo que una persona dijo exactamente con sus mismas palabras. Por ejemplo, el médico dijo, debemos hacer reposo absoluto. Importante en este tema, chicos, que siempre después de los dos puntos debemos comenzar con letra mayúscula. Y lo que dice la persona siempre va entre comillas, entre estos signitos que tenemos al comienzo y al final de lo que dijo la persona, ¿ya? Otro ejemplo, Juan preguntó, ¿cuándo entregamos la tarea? Entonces ahí estamos escribiendo exactamente con las mismas palabras lo que una persona dijo. Por eso es que se llaman citas textuales. Otro ejemplo, la tía dice, hagan silencio, por favor. Entonces, vimos ese segundo uso, también vimos el tercer uso. Ponemos los dos puntos en las conclusiones, resumen o consecuencia de algo dicho anteriormente. Por ejemplo, muchos vecinos se reunieron, no llegaron a un acuerdo. Y ahí estamos viendo la conclusión o la consecuencia de algo. Resumiendo, se ha aprendido acerca de las plantas. Tengo que salir antes del trabajo. Llevaré a mi mamá al médico. Entonces, en estos ejemplos estamos viendo una conclusión, estamos viendo un resumen o una consecuencia de algo que se dijo anteriormente, ¿ya? Y el cuarto uso que vimos de los dos puntos es en los saludos, en las cartas. Recuerden que en una carta siempre antes de comenzar con el mensaje de nuestra carta, con lo que se quiere decir, tiene que haber un saludo. Por ejemplo, querida amiga, nuestros dos puntitos, y en la línea de abajo comenzamos a escribir el mensaje. Espero estés muy bien, en compañía de, y continuamos escribiendo nuestra carta. Otro ejemplo, estimado doctor Luis, dos puntos, me dirijo a usted para comunicarle y continuamos con nuestro mensaje. Otro ejemplo, hola amigo, te escribo para decirte que y continuamos con el mensaje. Entonces, importante en este punto que siempre después del saludo debemos colocar dos puntitos, ¿ya? Y el mensaje comienza en la línea de abajo, no seguido a los dos puntos. También vimos el punto. Decíamos que el punto es el signo que se pone al final de una oración y es la pausa más larga dentro de una lectura. Recuerden que en una lectura podemos encontrar comas, podemos encontrar dos puntos, pero el punto es la pausa más larga porque ella es la que indica que una oración terminó. Dentro de una lectura podemos encontrar diversos tipos de puntos, como el punto seguido. El punto seguido es el que separa oraciones. Es el que se pone el puntito y a continuación se escribe otra oración. El punto y aparte es el punto que se pone al final de un párrafo, pero este punto no indica que el texto terminó, ya es muy importante. Y el punto final, ese sí es el que ponemos al final de un texto para indicar que hasta ahí llegó nuestro texto, que es el final del texto. Veamos este pequeño ejemplo que ya lo habíamos visto la semana anterior. Dice, todos los días Leila se levanta temprano para ir al colegio, punto. Podemos ver que después de ese punto hay otra oración, por tanto le vamos a llamar punto
y seguido. Antes de desayunar, se lava y arregla el pelo. Punto. Pero después de este punto vemos que ya no hay más ninguna oración, ¿ya? La otra idea comienza debajo. Por tanto, a este le vamos a llamar punto y aparte porque terminó un párrafo, pero no terminó el texto, ¿ya? Luego saluda a todos y pregunta cómo están. Si alguno está un poco triste, lo anima con palabras amables. Sus padres la escuchan sorprendidos. Ellos también han empezado a dar palabras amables a quienes están desanimados. Punto. Y vemos que después de este punto no hay más nada a continuación. Entonces este punto le vamos a llamar punto final porque él está indicando que nuestro texto terminó. Entonces, mis niños, esto es todo en cuanto a los temas que habíamos venido viendo en las clases anteriormente. Ahora vamos a hacer actividades en las clases privadas.